Bien, jóvenes, buen día a todos. Hoy día vamos a ver el tema correspondiente a las ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden, homogéneas con coeficientes constantes. Bien, tenemos la siguiente imagen. Ahí está. ¿Qué podemos apreciar? Ahí está. Bueno, podemos apreciar que una persona se lanza, ¿sí?, al vacío atado de una cuerda. Y que al parecer toca ligeramente la superficie, ¿no?, del agua que está en el río. Ahora, ¿qué es lo que hace a que esta persona no se zambulla, digamos así, en el agua, o a que la cuerda no se rompa? ¿No? Esa es una cuerda elástica, ¿no? Primero, entonces, una cuerda elástica. Hay un coeficiente de elasticidad que permite soportar el cuerpo. Entonces, eso de soportar el cuerpo, entonces hay una masa, ¿sí? Hay una masa. Entonces hay un coeficiente de elasticidad de la cuerda, hay una masa, hay un punto donde se lanza, ¿no? Hay una velocidad con que se lanza, o de repente se deja caer si parte del reposo, ¿no? Entonces, esos factores que intervienen permiten modelar a este fenómeno mediante una ecuación diferencial de segundo orden y poder saber la posición que tiene ese cuerpo después que se ha lanzado, ¿no? Si es una cuerda elástica va a haber una posición. Entonces, fenómenos como estos que ocurren en la naturaleza son asociados a fenómenos en donde interviene el resorte que está sosteniendo un bloque de masa M. En física, esos sistemas son llamados los sistemas masa-resorte, los cuales se modelan con unas ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden, homogéneas con coeficientes constantes. Que nosotros vamos a desarrollar hoy. Bien, ¿no? La siguiente pregunta dice, ¿cómo calcular la posición en un instante determinado del cuerpo de masa M? Y tenemos aquí, por ejemplo, una imagen para mostrar a un resorte libre, un resorte en equilibrio estático y un resorte en movimiento, ¿no? Entonces, estos fenómenos, sobre todo el último, van a permitir que este cuerpo oscile y en algún momento esté pues en una posición determinada. La posición de ese cubo en un momento determinado lo va a dar la solución de esta ecuación diferencial, que es una ecuación diferencial, como vemos, es una ecuación diferencial lineal de segundo orden, homogénea con coeficientes constantes. ¿Sí? El fenómeno donde la persona se suelta al vacío, ¿no?, o se tira al vacío atado de una cuerda, es un fenómeno que se parece mucho a esto del resorte, el cual también lo podemos estudiar mediante esa ecuación diferencial. Bien, respondamos las siguientes preguntas. ¿Qué método recuerdas para resolver una ecuación cuadrática? Cuando hablamos de una ecuación cuadrática, entonces es una ecuación algebraica. Ahí está. ¿Qué método? Rápidamente se nos viene a nuestra mente los métodos de factorización. Muy bien. Entonces tenemos, por ejemplo, factor Q, tenemos aspa simple, para citar algunos más y la fórmula general.
¿Sí? Cuando decimos la fórmula general, entonces aquí, ¿recuerdan? Utilizamos a esta formulita, ¿no? Menos b más menos la raíz de ¿quién? B cuadrado menos 4a por c sobre 2 veces a. Bien, aquí hay un elemento importante llamado el discriminante. ¿Qué me indica el discriminante? Me indica la naturaleza de las raíces. Si el discriminante es mayor que 0, entonces tiene dos raíces reales y diferentes. Si el discriminante es igual a 0, entonces esa ecuación tiene dos raíces reales e iguales. Y si el discriminante es menor que 0, entonces esa ecuación tiene dos raíces complejas y conjugadas, ¿no? Así es. Bien, entonces el discriminante de una ecuación cuadrática me indica la naturaleza de las raíces. Muy bien, seguimos. Y vamos a recordar al orden y al grado de las ecuaciones diferenciales. ¿Cómo encontramos el grado? Viendo primero el elemento que me determina el orden y luego el exponente de esa derivada, ¿no? Muy bien, en este caso, esta ecuación es una ecuación diferencial de orden 1 y de grado 1. Acá tenemos una ecuación diferencial de grado, perdón, primero de orden 2 y de grado 1. ¿Ok? Bien. ¿Cómo resolverías una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden? Bueno, hasta el momento todavía no lo he visto. Hoy día casualmente vamos a resolver este tipo de ecuaciones. ¿Recuerdas el criterio de la discriminante de una ecuación de segundo grado? Por ejemplo, de esto. Claro, ya lo tenemos justo en esta parte, ¿no? Aquí. Son, ¿no? Cuando es mayor que 0, igual a 0, menor que 0 el discriminante. Bien, ¿cuál es el logro de esta sesión, jóvenes? Se espera que al finalizar la sesión ustedes resuelvan problemas vinculados a la gestión de ingeniería aplicando las ecuaciones diferenciales ordinarias lineales de segundo orden homogéneas con coeficientes constantes de forma correcta. Veamos al movimiento libre amortiguado, ¿no? Vamos a ver un modelo. Veamos, al unir un resorte con una masa en su extremo y moverse el sistema en un medio resistente al desplazamiento, se origina una ecuación diferencial de la siguiente forma. Ahí está. Esta ecuación diferencial es la que modela a este fenómeno donde inicial, o se deja simplemente que es posible, ¿no? Bien, entonces ese fenómeno modelado por esta ecuación diferencial. Entonces es una ecuación diferencial de coeficientes constantes, donde estos coeficientes me indican, el primer coeficiente A me indica la masa al bloque, B me indica la constante de resistencia al movimiento o también la constante de amortiguamiento. Y C me indica la constante de elasticidad del resorte. Al resolver esta ecuación diferencial, lo que voy a obtener es la posición del bloque en cualquier instante. Repito, al resolver esta ecuación, voy a obtener la posición del bloque en cualquier instante.
todo el sistema se sumerge a un líquido que imparte una fuerza de amortiguamiento numéricamente igual a 10 veces la velocidad instantánea. Determine la posición de la masa en cualquier instante si la masa se suelta partiendo del reposo a 1 metro debajo de la posición de equilibrio. Y B es otro problema, ¿no? B. La masa se suelta partiendo de la posición de equilibrio con una velocidad de 10 metros por segundo. Aquí hay dos problemas. Miren, el contexto general, ¿qué es esto? Me permite formular la ecuación diferencial ordinaria. Y esto, que son al problema, ¿no? Entonces, estos dos elementos en la solución de la ecuación me va a permitir hallar una solución particular que me va a dar la posición del cuerpo en instante t. ¿Correcto? La parte son otras condiciones iniciales, otra solución. ¿Ok? Bien, entonces ahí tenemos el esquema de lo que puede ocurrir, ¿no? Entonces veamos a la ¿cuál es la forma general de una ecuación diferencial de segundo orden? ¿Sí? Ojo, tenemos para la forma general a sub 2 de x, que puede ser una función o puede ser una constante. A sub 2 de x, y2' más a sub 1 de x, y' más a sub 0 de x, y igual a 0. Entonces, esto es una ecuación diferencial ordinaria. ¿Sí? De segundo orden, ¿sí? Homogénea, donde los coeficientes pueden ser funciones que dependan de x, ¿no? Funciones que dependan de x. Muy bien. Ejemplos, aquí tenemos ejemplos de estas ecuaciones, en donde podemos determinar sus coeficientes. Por ejemplo, ojo aquí, el a sub 2 es el que acompaña la segunda derivada. El a sub 1 es el que acompaña la primera derivada. Y el a sub 0 es el que acompaña al y. Entonces, en la primera ecuación, ojo, a sub 2 debe ser x. ¿Dónde está? Aquí, x. A sub 1 debe ser. Y el a sub 0 es 1. Para la segunda ecuación, para el a sub 1 es 0 y a sub 0 es 3. ¿Ok? Bien, son coeficientes de esas ecuaciones diferenciales. Aquí, por ejemplo. Una ecuación que describe la torsión de una barra. Por ejemplo, esto. ¿No? Son ecuaciones de segundo orden, homogéneas y con coeficientes constantes. Mira, importante, mira. Diferentes
campo de la física encontrar ecuaciones. Sus coeficientes, ¿no? Es importante, porque en la solución, el primer coeficiente, con los coeficientes yo voy a formular la característica. Entonces es muy importante determinar los coeficientes de una ecuación diferencial. De segundo. Ahora vamos a ver, miren, tengo una ecuación, vamos a ver a la solución de una ecuación. Diferencial ordinaria. Donde la variable es e. Esta ecuación es llamada la ecuación característica. Muy bien. Ahora, esta ecuación característica, como es una ecuación cuadrática, ¿sí? Donde la variable es m, entonces puede tener dos raíces reales y diferentes, dos raíces reales e iguales, o dos raíces complejas y conjugadas. ¿Quién me determina el tipo de raíz? Es el discriminante. Entonces, analizando el discriminante, yo puedo saber qué tipo de raíz me va a arrojar esta ecuación característica. Correcto. Entonces, calculamos el discriminante y nos da los siguientes casos. Primer caso, puede que ese discriminante sea mayor que 0. ¿Eso qué implica? De que esa ecuación va a tener dos raíces reales y diferentes. ¿Cuáles? Les llamo M1 y M2. Muy bien. Ojo, tengo la ecuación diferencial. Si sus raíces son reales y diferentes, entonces, ojo, mira, esta es la solución de la ecuación diferencial. M1x más C2 por E elevado al exponente M2x. M1 y M2 son las raíces. Repito, tengo la ecuación diferencial, ¿sí? Con la ecuación diferencial obtengo la ecuación característica. Y si al resolver la ecuación característica, y será y igual a C1 por E a la M1x más C2 por E a la M2x.
Ah, muy bien. Si el discriminante es igual a 0, entonces la ecuación característica tiene dos raíces reales iguales. Muy bien. ¿Y cuál sería la solución de la ecuación diferencial? Ojo, entonces M1 va a ser igual a M2. ¿Sí? Muy bien. La solución sería y igual a C1 e a la M1X. Así es. Entonces, repito, si la ecuación característica me arroja que la solución son dos raíces reales e iguales, entonces la solución de la ecuación diferencial por x por e elevado al exponente m2x, ¿no? Donde m1, por supuesto, es igual a m2, ¿no? Y el caso 3, si es menor que 0, ¿no? Y si es menor que 0, entonces hemos dicho que esa ecuación nos va a arrojar dos raíces complejas y conjugadas, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá, mira, M1 alfa más I por beta y M2 alfa menos I beta. Bien, ojo, de la ecuación diferencial. ¿Quién es? Y igual a la alfa X por un coeficiente primero de la ecuación diferencial pasar a la ecuación. Una vez que tenemos la ecuación característica, tenemos que resolver o encontrar las raíces. De acuerdo a la naturaleza de las raíces, escribo la solución. Si las raíces son reales diferentes, estamos en el caso 1 y la solución sería esta. Y igual a la M1X me arroja dos raíces complejas y conjugadas. Y igual a la alfa X por C1 coseno de beta. Tengo una ecuación diferencial de segundo orden, homogénea, con coeficientes constantes. Acá también. Vamos a encontrar la solución. Miren, ¿el primer paso cuál es? Ir a la ecuación característica. Muy bien, entonces la ecuación característica, mira aquí, lo hago y luego hacemos
con un desarrollo extenso. Esta es la ecuación característica, ¿cierto? Y al resolver, tendríamos, mira, lo voy a resolver factorizando. De donde tendríamos dos raíces. 0 y 1. Y con estas dos raíces, entonces podemos encontrar la solución. Es una solución general, ¿no? Más C2 por E a la M2, que sería 1 por X. Pero E al 0 es 1. Entonces aquí nos va a reportar como solución C1 más C2 E a la X. Bien. Profesor, ¿y el análisis del discriminante? Bueno, en este caso, por ejemplo, si quieres, también lo analizas con el discriminante. La solución es, repito, analizas utilizando el discriminante. No hay problema. Un poquito, trabajas un poquito más, pero te das cuenta desde el inicio si es que esa ecuación tiene soluciones o raíces, la ecuación característica hablo, raíces iguales o diferentes o raíces complejas, ¿no? Bien, mira acá, aquí está. Aquí se hizo mediante el estudio del discriminante. El discriminante es 1 mayor que 0. Las raíces son, si aplicamos cualquier método, y hemos visto, por ejemplo, nosotros factorizando, hemos encontrado que las raíces son 0 y 1. Entonces, esta es la ecuación de la solución, perdón, la solución de la ecuación diferencial. ¿Ok? ¿Ahí acabó? Sí, aquí acabó. Estas son soluciones generales, ¿no? Y cuando nosotros tengamos condiciones iniciales, recién se van a poder encontrar los valores de las constantes C1 y C2, y esa solución general se convierte en una solución particular. Hasta el momento, solamente nos vamos a limitar a encontrar soluciones. Bien, veamos el otro caso. El otro caso, entonces, tengo la ecuación diferencial, primer paso. La ecuación característica. De elevado a 2, la ecuación entonces tiene dos raíces. Sí, dos raíces iguales a 2. Muy bien, entonces, profe, ya puedo encontrar la solución. Claro. En el caso que dice que la solución es igual a M2 igual a 2, segundo. Más C2 de la ecuación diferencial. ¿Sí? Nuevamente la pregunta es, profe, ¿y el discriminante? Igual lo puedes hacer mediante, o sea, la solución puedes hacerla mediante el análisis discriminante. Primero encuentra la ecuación característica, analizas el discriminante y con eso ya sabes qué tipo de ecuaciones o de raíces, perdón, vas a obtener. Y con eso también asocias la solución, ¿no? Aquí lo tenemos, mira. Tengo la ecuación característica, de la cual analizo el discriminante, me salió 0, claro. ¿Eso qué significa? Que tiene dos raíces iguales. ¿Cuáles son? 2. Ya nosotros hemos encontrado. La solución entonces sería y igual a C1 e a la 2x más C2x por e a la 2x. Correcto. Pregunta. Profesor, ¿yo puedo obviar el estudio del discriminante? Sí. Tú puedes de frente resolver la ecuación característica y dar la solución a la ecuación diferencial.
Bien, aquí en este caso, por ejemplo, de la ecuación, ojo, es la ecuación característica. Entonces, por aquí vamos a tener un poco de dificultad, ¿no? En hallar la solución o las raíces. Entonces, ¿qué hacemos? Por aquí me conviene utilizar a la fórmula general para hallar las raíces de esta ecuación. Entonces, tenemos la ecuación característica, encontramos su discriminante, que es negativo, entonces automáticamente ya nos preparamos para encontrar la fórmula que la tenemos acá, ¿no? Menos b más menos la raíz de b cuadrado menos 4ac sobre 2 veces a. ¿No? En este caso, a es 2, b también es 2 y c es 1. Entonces, las raíces o son más menos la raíz de menos 4 sobre 2 por 2. Esto es menos 2 sobre 4. Podemos sacar mitad a todo y nos va a quedar que una de las raíces sería menos 2 más raíz de menos 4 sobre 2 por 2. Esto es igual a, si que le sacamos, decíamos, ¿no? Mitad a todo sería menos 1 medio más 1 medio por i. Para la otra raíz, en lugar de más le pongo menos. Sería menos 1 medio menos 1 medio por i. Tenemos acá las dos raíces complejas y conjugadas. Muy bien, entonces podemos determinar, profe, la parte real, claro. ¿Quién es? Menos 1 medio. Mira, esta es la... ¿Quién será? Más 1 medio, mira. Muy bien, entonces a eso le habíamos llamado beta. Entonces, al observar la solución, tendríamos que sería y igual a e a la menos 1 medio por x por c1 coseno de 1 medio x más c2 seno de 1 medio x. Esta es la solución general de esta ecuación diferencial ordinaria. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué pasa en los movimientos amortiguados? En los movimientos de mecánica, se supone que las fuerzas de amortiguación que actúan sobre un cuerpo son proporcionales a la velocidad instantánea, o sea, a un coeficiente que se representa con beta, ¿no? Que es una constante de amortiguación positiva. El sistema masa-resorte tiene un bloque de masa m y el resorte tiene una constante de elasticidad k, de donde va a aparecer la ecuación diferencial lineal de segundo orden homogénea con coeficientes constantes de esta forma. Mira, aparece una ecuación de esta forma, en donde podemos determinar que el m, que es el coeficiente que acompaña a la segunda derivada, está representando el bloque, la masa del bloque. El beta, la constante de amortiguamiento, y el k, la constante del resorte. Además, si es que hay condiciones iniciales, me va a permitir encontrar las constantes C1 y C2. Las condiciones iniciales, ¿quiénes serían? Y vamos a tomar como un valor referencial positivo si es que parte desde la posición que esté arriba, y vamos a considerar negativo, ¿sí? El valor de A, si es que la posición inicial
Y el Y' inicial, o sea, la velocidad inicial, igual a B, si es que al iniciar el movimiento se le imparte una velocidad B, ya sea metros por segundo, etcétera, ¿no? Entonces, permite sumerge en un líquido que imparte una fuerza de movimiento numérica. La masa en cualquier instante, sí. A. La masa se suelta partiendo del reposo a 1 metro debajo de la posición de equilibrio. Ojo, en A. Si parte del reposo, ¿sí? Ahí tengo una condición inicial. No parte del reposo. Entonces, no hay velocidad inicial. Cero. A 1 metro debajo de la posición de equilibrio. Ah, entonces esto me acaba de indicar, si está debajo, yo debo de considerar -1 la posición inicial. ¿De acuerdo? Bien, entonces, y la primera parte me sirve para encontrar la masa y el beta, ¿no? La fuerza de amortiguamiento. Muy bien, entonces vamos a resolver la primera parte. Primero, voy a formular la ecuación. Tengo M1, que es la masa, el beta, que es el amortiguamiento, 10, me dice 10 veces la velocidad instantánea. Y la velocidad instantánea es 10'. Ah, entonces beta es igual a 10. Y la constante de resorte, que sería 16K. Muy bien. Entonces, con estos coeficientes, yo puedo formular la ecuación diferencial. Mire, ahí está. 1 por y2' más 10 veces y' más 16. Ojo, esa ecuación ya sabemos resolverla, ¿cierto? Entonces, vamos a resolver a esa ecuación. Necesito la ecuación característica, ya la tengo. Ahora vamos a hallar las raíces de esa ecuación característica. Sería -2 y -8. Claro, ¿por qué? Porque esta ecuación característica por m más igual a 0, ¿no? De donde encontramos dos raíces reales y diferentes, ¿no? M1 menos 2 y M2. ¿Puedo tener la solución? Sí, puedo tener la solución general, ¿no? La solución general. Muy bien, esta sería la solución general. Condiciones iniciales en donde necesito tener la derivada. Ojo, dice, la masa se suelta partiendo del reposo. Eso implica obtener un utilizar la condición inicial que me dice que parte del reposo. Muy bien, y', entonces lo voy a encontrar, acá la tenemos. Y' es igual a menos 12,1 e a la menos 2t menos 8c2 e a la menos 8t. Y le pongo 2. Entonces, ese C1 y C2 van a ser muy importantes. Aquí vamos.
habíamos tenido la ecuación 1, que es la solución general, y la ecuación 2, que es las condiciones son estas, ¿sí? Parte a un metro de... Entonces, esa es la posición, esa es la posición, ¿no? Por eso es que yo aplico en la ecuación 1. Y parte y' de 0 igual. Reemplazo en la ecuación 2 y me va a quedar, entonces trabajo en y', donde t lo pongo 0. Sería menos 2c1 menos 8c2 igual a 0. Resolver 3 y 4, podemos sumar, mira. Sumamos y se van los c1 y me queda menos 3c2, ¿no? Menos 3c2 igual a menos 1, donde c2 sería un tercio. Entonces c2, un tercio. Si c2 es un tercio, entonces aquí puedo trabajar, ¿no? Un tercio sería menos 1 menos un tercio, menos 4 tercios para c1. Entonces c1 menos 4 tercios y c2 un tercio. Muy bien, mira, ya te hablé de las constantes, c1 y c2. Lo puedo reemplazar en la solución general y esa solución general ahora se convierte en solución particular. ¿No? No se nota muy bien, pero tenemos en la solución particular, sería, aquí lo voy a escribir, C1, que es menos 4 tercios, ¿por quién? E a la menos 2t, más C2, que es un tercio, por E a la menos 8t. Listo, esto es la solución particular de esa ecuación diferencial. Significa que este problema, con esas condiciones, de que la masa se suelta partiendo del pozo aumento debajo del pozo de equilibrio, tiene la solución, o sea, la posición en cualquier instante t del cuerpo, igual a menos 4 e a la menos 2t más un tercio e a la menos 8t. ¿De acuerdo? Bien, entonces hemos encontrado una solución a un caso particular de los problemas que se modelan con las ecuaciones diferenciales ordinarias, lineales de segundo orden, homogéneas con coeficientes constantes. ¿De acuerdo? Y la parte B se deja para los estudiantes para que practiquen, ¿no? Así es. Entonces ustedes, ojo, lo que tienen que cambiar es la condición. Condiciones iniciales, ¿no? Porque en B tenemos otras condiciones iniciales. ¿Qué me dice? Que la masa se suelta partiendo de la posición de equilibrio a una velocidad de 10 metros por segundo. Entonces, aquí las condiciones iniciales son otras. Y con esas condiciones iniciales, algunas preguntitas, ¿no? ¿Qué habilidades he desarrollado? Ustedes pueden responder a esas preguntas, ¿no? ¿Qué dificultades he tenido para comprender este tema? ¿Y cómo lo resolví? ¿No? Ustedes cada uno analicen dónde estuvo la dificultad, si es que hubo, y cómo la resolvieron. Y en dónde le tomó más tiempo y por qué. Sería bueno de que investiguen un poquito más y determinen cuáles son los problemas
en donde las ecuaciones